Natural de Almudévar, Ana ha llegado a Cardiff hace unos meses para investigar la salud de los corales en las Islas Fiji. Con ella disfrutaremos de una inmersión en la naturaleza galesa y en toda la historia que rodea el mítico castillo de la ciudad. ¡Hola, Ana! ¡Hola! ¿Qué tal? Encantada de conoceros. Oye, encantadas también de conocerte y más en un sitio como este que nos has citado en el icono de la ciudad de Cardiff. Efectivamente, no podía daros la bienvenida a Cardiff de otro modo que aquí en el castillo, que es uno de los castillos más importantes del Reino Unido y representa un poco toda la historia de Cardiff condensada en un sitio. Era una fortaleza romana y en el siglo XI los normandos aprovecharon para construir la actual fortaleza y castillo, que es lo que se puede ver. Estamos deseando ver esta joya arquitectónica e histórica, así que si te Claro parece, que sí. descubrimos Vamos contigo. para adentro. Vamos. Estando aquí nos podemos imaginar cómo era vivir dentro de una fortaleza medieval. Bueno, de hecho hasta tenemos los grilletes para sentirnos ¡Ay, Ana! cómo era en la época medieval el estar prisionero. No te nos quedes prisionera, que nos tienes mucho que enseñar, Bueno, esperemos. Bueno, ya que estamos aquí os quería enseñar el dragón rojo, es el dragón de Gales. Es el símbolo principal de Gales y tiene un par de leyendas. Una viene de la época romana, que dicen que protegían contra la invasión de los bárbaros, las invasiones de los sajones, y otra es la leyenda celta, que bueno, dice que el mal estaba representado como un dragón blanco y hubo un rey que decidió representar el bien, la fuerza y la unidad en forma de dragón rojo, y desde entonces pues se convirtió en el símbolo de Gales y se conoce como el dragón galés. Luego allí al fondo tenemos la casa del marqués de Bute, que era el propietario del castillo y el que mandó construir esta mansión de estilo victoriano. La verdad que impresiona verlo por dentro, Ana. Impresiona, de hecho. Estamos en la sala principal del castillo. Aquí, como podéis ver, esta gran mesa da nombre a la sala, es la sala de banquetes. Está inspirada en el estilo medieval. Hay diferentes batallas representadas, diferentes caballeros y... Es muy grande, ¿no, Ana? Pues bueno, la verdad es que es bastante impresionante, impresiona desde el techo al suelo. Pues ahora estamos en lo que se conoce como el comedor pequeño y era la sala que utilizaban los marqueses de Bute para comer y cenar cuando no tenían invitados. Esta mesa está específicamente diseñada para tener una parra debajo de la mesa, entonces la parra sube por en medio y podían comer uva directamente de los árboles. Y aquí estamos en la biblioteca del castillo. Una cosa muy curiosa son los escritorios, aquí es donde trabajaban ellos, y es que está considerado que este edificio tiene el primer sistema de calefacción central del mundo. ¿Qué me dices? ¿Salía de aquí abajo? Salía de aquí abajo, tienen como un sistema de chimeneas y entonces pues bueno, tenían un fuego central y el calor se distribuía por todos los diferentes escritorios de la sala. Para, pues bueno, como sabéis, el invierno aquí es duro y así pues bueno, se podían leer sus libros calentitos. Bueno, os quería enseñar entre sus libros uno que hay aquí que tienen acerca de los Pirineos. No es la única conexión que encontramos de este castillo con Aragón. Catalina de Aragón, que era la hija de los reyes católicos, se casó con Enrique VIII, rey de Inglaterra, que de hecho fue la primera embajadora mujer del mundo, ya que cuando Eduardo murió, ella quedó a vivirse aquí en Reino Unido como embajadora de Aragón. O sea, que en este castillo también hay un pedazo de Aragón. También hay un pedazo de Aragón allí pendiente y vigente. Como veis, los exteriores merecen mucho la pena, especialmente en un día como hoy, que ha salido relativamente muy buen tiempo. Oye, y aquí vemos expectantes a gente. Os he oído hablar en español. ¿De dónde sois? De Soria somos. ¿Qué hacéis en Cardiff? Pues mira, yo estoy aquí haciendo unas prácticas de cocinero. Ah, mira. Sí. ¿Y ha venido la familia aquí de Claro, visita? padres, y el tío. ¿Le veis bien al chaval aquí en la ciudad? Sí, está bien. Está bien Contento. asentado, Bien ¿no? alimentado, aunque se come mucho mejor en España. Hemos comprobado. Ojo, que eso es importante, ¿eh? Pues nada, familia, disfrutad la visita, ¿vale? Muchas gracias. Suerte. Bueno, y no podemos despedirnos del castillo sin coronar la torre del homenaje del castillo normando. Oye, ya veo un montón de escaleras. Son un Ana. montón de escaleras y más que hay dentro, pero merece la pena. 103, 104, 105 y 106. ¡Bien! Por fin estamos arriba. Que se note esa montaña Que de esa Aragón. montaña, esa montaña de Aragón, que hace mucho que no subo a la montaña y cuesta, y cuesta. Que por cierto, Ana, ¿eres de Aragón de dónde? Yo soy de Almudévar. ¿Esto tiene algo que ver o no con Almudévar? Pues no mucho,
mucho, la verdad es que no. Cardiff tiene una población ahora mismo de unos 330.000 habitantes, pero a mí me gusta pensar que hace 150 años, cuando Cardiff ni siquiera era una ciudad, tenía la misma población que Almudévar. Ha crecido de pueblo pequeño a una ciudad industrial de tamaño considerable. Todos tenemos en el imaginario la imagen de Gales, montañas, verde, pero así a priori aquí no vemos tampoco... Eso es una imagen confundida completamente. Aquí las montañas brillan por su ausencia. Es todo muy planito, son colinas, si acaso colinas, nada que ver ni con los Pirineos, ni con los Prepirineos, ni con el Moncayo, ni con nada de nada. Ya se siente el centro de Cardiff, ¿eh? Ya estamos en el centro, pero seguimos muy cerca del castillo y de hecho os he traído aquí porque queríais que viera la estación de tren con el nombre más largo del mundo, pero es impronunciable en galés. Algo así como Hanfer ¡Madre mía! Vamos, que te cuesta más decir el nombre de a dónde vas que llegar allí casi. Todo el galés es así de difícil. Todo el galés es así de difícil, es una pronunciación muy complicada. Oye, vamos a tener que pedir ayuda a los locales. Sí. Hi, can you please help us pronouncing this long word? Okay. Hanfai, Pwchgwengech, Go Gerich, Goingobech, Llangysilio, Go. ¡Oh, my goodness! ¡Súper! ¡Thank you very much! Madre mía, que lo ha hecho. Casi igual, ya te digo. Y en esta calle también se ve mucha gente, Ana. Esta calle vendría a ser como la calle Alfonso de Zaragoza. Es el centro, es por donde pasa todo el mundo. Y os he traído aquí a ver el mercado. Antiguamente esto era la cárcel y esta entrada es la entrada principal, es donde se situaban las horcas. Y hoy el mercado ha cambiado. Hoy el mercado ha cambiado el panorama, Bueno, ya vemos por aquí mucho producto local, Ana. Sí, hay bastante producto local y os quería enseñar este puesto de aquí, que es la pescadería del mercado y que de hecho es la única pescadería de todo Cardiff. Si quieres comprar pescado fresco tienes que venir aquí, solamente aquí. ¿Solo puedes comprarlo aquí? Solamente aquí. Pues tenemos el salmón escocés a menos de 10 libras el kilo, serían como unos 12 euros por kilo el salmón fresco. How many kilos of fish can you buy a day? It can range from 2 kilos to 200 kilos. People in Cardiff love fish. Oh, enough, yeah. Yeah? All nationalities. Thank you very much. Thank you. En comparación con Aragón, la cesta de la compra aquí en Cardiff. En general es más cara, sobre todo si hablamos de frutas y verduras frescas. ¿Y algún producto así local que no nos podamos ir sin probarlo? Pues sí, desde luego. Ahora que lo preguntas, justamente estamos aquí, en este sitio que hacen las mejores Wells Cakes de todo Cardiff. Una especie de mazapán que, bueno, llevan pasas o cualquier otro condimento. How do you make the Wells cakes? I can't give you the recipe. It's a secret formula. You cannot share with anyone. No. How many Wells cakes can you buy a day? We more than less make 1,000 a day. 1000 al día, 1000 a day. Okay, that'll be £1.5. Thank you. ¿Cuánto nos sale, Nana? Serían como 1 euro y algo. Pues bueno, pero tres tortitas de estas está bien, sí. Que te veamos y si saben ricas. They are delicious, muy buenas. Y ahora os he traído a la Universidad de Cardiff, que es la razón por la que yo me mudé aquí hace 6-7 meses, y es que yo estoy trabajando como investigadora predoctoral. Yo estoy estudiando corales en Fiji. Hi guys! Mira, mi puesto de trabajo está justamente aquí. ¿Cuántas horas, Ana, pasas aquí a las semana? Pues depende de la semana, pero entre 40 y 60. Nos has dicho que investigas corales de Sí, Fiji. efectivamente, corales en Fiji. Entonces nosotros vamos allí a Fiji, nos calzamos los buzos y bajamos abajo al mar y con el taladro sacamos lo que vienen siendo estos cores. Están hechos de aragonita, es un mineral llamado aragonita. ¿Aragonita? Aragonitas. Fue un mineral descubierto por un geólogo alemán y lo llamó aragonita en honor a Aragón. Así que aquí estamos estudiando aragonita traída desde Fiji. Yo lo que estoy investigando es cómo cambios en el uso del paisaje afectan a la salud de los corales. Donde antes había un bosque y ahora son todo campos de cultivo, todo eso acaba afectando en última instancia a los corales. Ana, yo te veo ahí sentada investigando y me pregunto si esto mismo lo podrías hacer en España.
Pues sería complicado. La tasa del desempleo aquí es muy baja y entonces las perspectivas de poder trabajar son muy altas. Vamos, que te vemos por aquí unos cuantos años, me parece. Probablemente sí. Quería preguntaros cómo es la vida universitaria en Cardiff. How is university life? Ah. So cheap, and there's always lots to do in the capital city. Cardiff tiene 3 diferentes universidades, por lo tanto hay muchos estudiantes y de hecho creo que constituye cerca del 33% de la población de la ciudad y a nivel económico pues los estudiantes aportan mucho a la ciudad. Aragoneses por el mundo. Bueno, como habéis visto, pasear en Cardiff agradece la vista de los sentidos, pero no podemos irnos sin ver la ciudad desde su bahía, así que nos vamos en barco hasta ahí. Venga pues, te seguimos. Sería Radnock, es que merece la pena verlo desde... La pena, es un punto de vista totalmente diferente. Todo la costa litoral de Gales es además una de las más bonitas del Reino Unido, es una de las más navegables. El tráfico de barcos es importante, sí. Every butterfly I get belongs to you. You don't believe me, but it's true. Ahora estamos un poco más a las afueras, estamos en el barrio de Roath y os he traído a ver su parque, que es uno de los parques más importantes de la ciudad, se le considera uno de sus pulmones verdes. Sigo sin ver montaña, Ana. Nada, montaña nada más que me pese. La verdad es que yo tengo recuerdos desde que crecí con mis padres, pues yendo muchos domingos a pasar el día a la montaña y pues luego conforme fui creciendo con mis amigos de acampada, a hacer senderismo, a hacer trekking. Bueno, pues Ana, tengo una sorpresa para ti. Que sepas que la montaña de Aragón no te la hemos podido traer, que no me cabía en la maleta, pero te he traído algo que, no sé, que te puede evocar a esos planes ahí en la montaña. ¡Qué sorpresa! ¡Oh! Hola Ana, estamos muy orgullosos de todo lo que estás consiguiendo. Muchas gracias por tu curiosidad, alegría y empeño. Y aunque te echamos de menos, estamos muy felices porque sabemos que estás realizando tus sueños. Te queremos. ¿Quiénes son, Ana? Son mis padres, mi hermano. Te hemos querido traer lo que la montaña no podía venir. La montaña no, pero mi familia sí. Ay, qué momento más tonto. Sí, porque se les echa mucho de menos. Pero bueno, yo intento no pensar mucho en ello porque ya lo veis cómo me pongo. Oh. Pero sí, no hay nada por el estilo aquí, no es lo mismo. Bueno, mamá y papá y mi hermano, un beso muy gordo para todos, os quiero mucho también y a toda mi familia. Y a la Peña del Capote, que también os echo un montón de menos. Y bueno, venís de emocionarme con mi familia de Almudévar y ahora os quería presentar a mi familia de aquí. Y este es Dan. Hola. Dan es mi pareja, exactamente, vivimos juntos aquí. ¿Tú eres de aquí? Where are you from? Aquí. Nos conocimos en un barco durante una expedición oceanográfica. Nos fuimos al Mar del Labrador, que está justo en la costa oeste de Groenlandia, y pues bueno, yo fui como investigadora y Dan trabajaba a bordo del barco como tripulación en la sala de máquinas y así nos conocimos. Bueno, y de hecho os voy a contar una curiosidad, no os he citado aquí de casualidad. El capitán Scott partió hacia la Antártida a bordo del Terra Nova desde Cardiff y pues bueno, la ciudad y su hijo quisieron hacerle un memorial y pues bueno, ahí tenemos una réplica del barco desde el que zarpó. Dan, ¿ha llegado a Aragón? Sí. ¿Ya? Yes. And did you enjoy it? Very good food. Amazing. Yo creo que Dan se ha sentido como en casa siempre que ha ido y yo desde luego aquí con los galeses pues me encuentro también como en casa. Con esta familia de aquí de Gales, te damos las gracias, Ana, por toda la visita. Muchas gracias. Y que sigáis muy Adiós. bien, ¿vale? Gracias, buena suerte. Adiós. Adiós.